Entonces empezamos con oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día nos lo hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Trono de sabiduría, rogad por nosotros. San José, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pueden hacer preguntas sin problema, ya sea por audio o por chat. Aquí vamos a estar pendiente para hacérselas llegar al maestro. Adelante. Por favor. Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Agradezco la invitación. Mi compadre, amigo de siempre, queridísimo amigo de toda la vida. Creo que me sobrevalora, pero que le agradezco un montón. Les agradezco su asistencia de manera virtual. Me presento, mi nombre completo es Gerardo Alejandro Flores Mariscal, su servidor. Y estamos aquí con esta responsabilidad de, de participar, de colaborar en este pues gran diplomado, así lo veo, porque sobre todo nos va a incitar o nos va a provocar en el interés muy particular que tenemos cada uno de nosotros como militantes de la Iglesia Católica, en la necesidad específica de lo que corresponde a nuestra preparación. Vamos a iniciar precisamente con algunas nociones preliminares que tratan precisamente de lo que menciono, de la responsabilidad que tenemos. Y posteriormente vamos a atender ya lo que nos atañe, que es hablar de los documentos papales, de los tipos de documentos papales que hay, de las características de algunos documentos papales, las funcionalidades de los documentos papales y enfocarnos en uno específicamente, que es la Pascentis Domini Gregis, que, que es un documento magistral, es un documento muy amplio, muy denso también, en el sentido de que exige pues una cierta preparación porque se discute de manera ontológica, de manera nociológica, teológica, por supuesto, y da un sustento enorme a las contrariedades que establece el modernismo, por supuesto, en contra de la Iglesia Católica, con toda intención. Ya se aclaró en sesiones anteriores que he estado dando seguimiento a este, a este diplomado que me parece, repito, muy propio en atender. Eh, Se ha visto y se ha tratado el aspecto pues del judaísmo, de la masonería, de la infiltración, cosas que vamos a hacer menciones de manera breve, pero nos vamos a enfocar primeramente en la responsabilidad, con nociones preliminares. Si ustedes gustan hacer alguna pregunta, algún comentario, no va a ser ninguna interrupción para nada, sino todo lo contrario, será un momento para poder nutrir y para poder compartir. Voy a hacer todo lo posible, aclaro, por resumir algunos semestres de ontología, pues, y de nociología y teología, en una hora, pues, porque es bastante difícil tratar este tipo de temas, porque son sumamente profundos y exige, repito, pues, una preparación previa. Vamos a iniciar entonces, voy a cerrar la cámara y voy a compartir la presentación que tengo para ustedes. Repito, espero ser lo más claro, si Dios me lo permite, eh, para con ustedes y que todo esto sea nutrido para todos nosotros eh, en beneficio de nosotros mismos y en la consideración de siempre llevar nuestras acciones hacia la mayor gloria de Dios. Bueno, voy a compartirles, cierro mi cámara, permítanme nada más un momentito. Ahí estamos. Bueno, bueno, ahí está la pantalla completa. Creo que sí se ve bien, ¿verdad? Sí, adelante, todo bien. Ok, bueno. Los documentos papales que condenan el modernismo, eh, tengo una frase ahí al final del título. Es el inicio de una eterna discusión.
Ya se ha discutido en sesiones anteriores eh, cómo, cómo es el modernismo que va a surgir, que va a surgir de manera intencionada y también por errores, perdón, de la naturaleza humana que tiene la persona, esa naturaleza imperfecta, va a darse o va a iniciarse una discusión que se va a volver eterna para nosotros y no va a terminar, hay que aclarar esto, que no va a terminar estos ataques porque los enemigos de nuestro Señor Jesucristo, los enemigos de Dios que intentan borrar toda idea de Dios, pues hacen todo lo que está a su alcance, utilizan cualquier tipo de medio para lastimar, para degenerar, para perturbar a las almas de nuestros hijos, a las almas de todas las personas que nos rodean, nuestros familiares, amigos, la ciudadanía en general, países completos, constituciones, políticas públicas, corrientes filosóficas, partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Los documentos papales nos van a dar un sustento a nosotros, un respaldo, será el escudo que nos va a ayudar a, a luchar en contra de estas falsas doctrinas, de estas actitudes pseudofilosóficas, hay que decirlo así, pseudocientíficas, hay que decirlo así, sofistas, hay que decirlo también así, bajo el término de que el sofisma, aclaro, haciendo un paréntesis, es una estructura que racionalmente se muestra como correcta, pero que no es verdadera y sobre todo tiene la intención de engañar. El sofisma es un concepto sumamente antiguo en la data griega, donde se utilizaba para persuadir, para convencer, pero con una intencionalidad muy específica. Bueno, vamos a iniciar con las nociones preliminares. Nociones preliminares. ¿Cómo inicia nuestra participación en el catolicismo? Hay que hacer un recuento de la importancia de nuestra participación al inicio. El bautismo, que es el primer sacramento que recibimos, donde nos asisten nuestros segundos padres, nuestros padrinos, donde nos ayudan a ellos a responder la aceptación al momento de iniciar con nuestra participación dentro del catolicismo, al momento de también reconocer el credo, saber que la Iglesia Católica nos va a dar la vida eterna, el renegar también o el negar completamente las acciones, las obras y las pompas del demonio, etcétera, etcétera. El momento del bautismo va a ser el primer principio que vamos a tener nosotros en la participación como feligreses, como católicos en sí. Ahora, hay un aspecto que se tiene que mencionar, que esa parte es la donde nosotros vamos a hacer de manera reflexiva, como crítica constructiva, acerca de la responsabilidad que tenemos nosotros siendo partícipes de este catolicismo. La confirmación, válgame la redundancia y como lo dice también este sacramento, es cuando se confirma la fe, cuando se confirma lo que nosotros creemos y sobre todo cuando nos volvemos ampliamente militantes de la Iglesia Católica. Y eso va a implicar asumir todas las responsabilidades que eso conlleva, el ser católico a plenitud. Lamentablemente, cosa que tenemos que discutir en este apartado, en esta charla, aprovechando la relevancia, la densidad, la gravedad del asunto y sobre todo la importancia de estos documentos que traemos acá a colación, nuestra participación como católicos, dada la confirmación que es el sacramental que nos permite ejercer nuestro, nuestra participación como católicos, pero a tope, y a tope nos referimos en el asumir todas las responsabilidades que eso implica, y una de las responsabilidades va a ser específicamente también nuestra constante preparación. Estamos obligados nosotros a prepararnos, estamos obligados, siendo partícipes del catolicismo, a conocer ampliamente el catolicismo, a profundidad incluso, porque nuestra fe se fortalece, por supuesto, por la gracia de los sacramentos, pero también se sostiene en la naturaleza racional, la ratio, la razón, que también nos hace
nos hace reconocer lo que fuera de la fe podemos nosotros reconocer, repito, por medio de la ciencia. Vamos a hablar también de la relación entre la fe y la ciencia, o la religión y la ciencia. Es muy importante hacer mucha relevancia en esto, porque si no, o de no ser así, terminaremos cayendo, nuestra fe terminará cayendo en los primeros motes de raciocinio que se presentan o que podemos observar, y sobre todo que graciosamente, lo digo así porque no hay estructura de ello, pero sí hay mucha intención de corromper. Los modernistas en este caso tratan pues de romper esa fe dada por la oportunidad que tenemos nosotros en la participación, pero sobre todo en el creer lo que nosotros estamos practicando. Pero repito, mucho nos ayudará nuestra naturaleza racional, mucho nos ayudará la ciencia, mucho nos ayudará también nuestra capacidad de asombro y todo lo que podemos desplegar al respecto para poder dar sustento racional, insisto, a lo que por fe nosotros tenemos y lo que por fe nosotros también promulgamos. La confirmación entonces nos va a obligar a ello. Es muy importante recordar este aspecto y reconocerlo. ¿Por qué? Porque la preparación constante siempre será muy importante. Comenzamos cuando estamos niños, participamos en el catecismo, terminamos eh, por permitírsenos la primera comunión. Posteriormente, en teoría, nuestra educación no debería de terminar así, porque en la actualidad se toma muy en cuenta o se ve de manera simple, incluso hasta social, como un evento social, la primera comunión, la confirmación y todo lo referente a la cuestión religiosa. No se da la importancia ni el seguimiento requerido. Por eso la preparación constante debe ser muy importante. He aquí estas imágenes de algunos niños en su primera preparación, en su primera comunión, para poder acceder al sacramental de la Eucaristía, y posteriormente ya están estos jóvenes un poco ya más mayores preparándose ya de mejor manera, porque ya sus capacidades y su desarrollo pues debe de ser distinto. Se piensa como niño y se actúa como niño y se cree como niño, pero ya en el desarrollo pues tenemos que ampliar el conocimiento para pensar y para poder discernir como adultos, aprovechando pues ya nuestras capacidades naturales que Dios nos ha otorgado. Ahora, ¿qué pasa cuando estos momentos no se obtienen? Pues obviamente dejamos de ser virtuosos, y nosotros tenemos que procurar sostener estas virtudes, que son nuestras virtudes que siempre tenemos o acogemos como algo principal que compone nuestra característica como católicos, que son las virtudes teologales. La fe, que es indudablemente la capacidad que tenemos para creer, eh, la virtud también de la esperanza, pero no la esperanza como los morenistas, pues no, porque esta sí va a llegar, pues no se preocupen. Esta esperanza que siempre tenemos gracias a esa fe, la esperanza en Dios, la esperanza de la eterna salvación, la esperanza de poder reconocerle y poder en algún momento estar participando con Él en el paraíso. Las primeras dos, déjenme decirles que las primeras dos virtudes teologales podemos mencionar que son pues las más sencillas o las más fáciles. La fe en el sentido de creer, la esperanza en el sentido de la eterna espera para poder gozar en la vida eterna. Pero la más difícil de todas estas virtudes, pues es la caridad, porque la caridad va a implicar el tener que servir. Nosotros aquí como personas católicas, partícipes también socialmente en esta existencia, tenemos que servir. Todo lo que está en la realidad, absolutamente todo lo que está en la realidad, es servicio. La funcionalidad de las sociedades, dirían los sociólogos, está en la interdependencia, en la capacidad de aprovechar las diferencias que tiene cada quien, en la correcta diversidad, por supuesto, para nutrirnos mutuamente, porque yo necesitaré de la diversidad correcta, repito, de la otra persona para poderme complementar, ¿sí? Entonces,
esa participación que tenemos desde el punto de vista social nos nutre y nos desarrolla. La caridad, religiosamente hablando aquí, nos va a nutrir y nos va a desarrollar religiosamente hablando. Pero la pregunta será, ¿realmente nosotros nos estamos preparando para ser caritativos? Si voy a ser caritativo para con mi prójimo, pues me tengo que preparar. La máxima, la máxima acción del catolicismo, la máxima expresión del catolicismo reside en la virtud teologal de la caridad. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros ayudamos a nuestro prójimo y completamos los 10 mandamientos en los dos momentos en los cuales se encierra. Hay que recordar que los primeros 3 mandamientos se va a encerrar en la categoría de amar a Dios por sobre todas las cosas y posteriormente los restantes, amar al prójimo como a uno mismo. Y para amar a mi prójimo, primero me tengo que preparar, luego me tengo que amar a mí mismo, me tengo que desarrollar en todo lo que corresponde al aspecto religioso para poderle servir, porque un aspecto caritativo en la máxima actividad o la máxima expresión del católico será el poder corregir al que yerra y poder enseñar al que no sabe. ¿Sí? Entonces, ¿a quiénes nosotros debemos de enseñar? Pues a nuestros hijos, a la gente que está dependiendo de nosotros, a mi amigo el modernista, a mi mamá, a mi novia, a mi familiar, a la gente que tengo a mi alrededor como compañeros de trabajo que son modernistas, que están en el error. No voy a salir, por supuesto, después de esta charla, con una bandera, ¿sí? Como el abanderado de la verdad, pues no. Hay que aclarar eso. Por supuesto, aquí la prudencia no va a estar peleada con la fortaleza que nosotros tengamos en nuestra fe. Y hay que aclarar también que no hay que confundir la prudencia, que es el correcto obrar en la razón, no hay que confundir la prudencia con los respetos burdos que se tienen actualmente. Hay que buscar el momento preciso para poder corregir a la persona que está en el error y por caridad también, pues hay que enseñarle cómo le voy a enseñar que está en el error, cómo le voy a corregir cuando está en el error, cómo le voy a enseñar si no sabe y principalmente cómo voy a practicar esa caridad en cuanto a eso si yo no estoy preparado. Entonces, esta primera noción preliminar, este preámbulo que estamos haciendo para perfilarnos a lo que corresponde del análisis de los documentos papales, va a establecer la importancia que implica nuestra preparación, perdón. ¿Por qué? Porque tenemos ahorita una ignorancia, pero hay que decirlo con todas las letras, nuestra ignorancia es culpable. Nuestros sacerdotes que siempre están ahí para nosotros y nos abren la puerta del cielo todos los días al momento de estar asistiendo a la Santa Misa, que siempre también están con sus grandiosas homilías, sus guías espirituales, participando de manera constante con nosotros para que no perdamos el camino y alimentarnos y nutrirnos espiritualmente, en muchas de las ocasiones no aprovechamos esos espacios. Esos momentos no los estamos utilizando para nutrirnos. Este momento que tenemos aquí, este momento del diplomado que trae en bien aquí nuestro querido este amigo Memo y compadre, amigo del alma, es sumamente importante, es un momento nutrido para nuestro espíritu. Luego tenemos que aprovechar, repito, la constante preparación en los momentos adecuados. Este es un momento adecuado, este es un momento adecuado para ser virtuoso en la caridad, para poder aprender, para poder nutrirme y para poder servir. Entonces, este inicio como noción preliminar reflexivo nos va a invitar junto también con otros cardenales, que ahorita voy a mostrar una carta y le voy a dar lectura, para, para ver la relevancia de lo que estamos diciendo en la necesidad de esta constante preparación. Bueno, eh, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no nos preparamos y que caemos lamentablemente en esta ignorancia culpable? Como decimos coloquialmente, ahí nos estamos hincando ante cualquier santo y pasan situaciones muy grotescas como la que podemos apreciar en esta imagen. No sé si se alcanza a observar ahí de algunos peregrinos con la Santa Muerte. Obviamente es una clara ignorancia,
cómo perdemos en muchas ocasiones a gente que se dice ser católica, pero nunca lo fue, y se va al lado de nuestros hermanos separados, en este caso los protestantes, o se va al modernismo, o se va a donde le apetece porque se le acomoda mejor los aspectos religiosos. Las consecuencias son lamentables cuando tenemos una ignorancia, sobre todo, que es culpable. Les comparto algunas anécdotas que la verdad son lamentables y que implica una acción para poder buscar solventar este tipo de momentos que son hasta amargos. Fíjense que en una ocasión, precisamente fue cuando me invitaron al Congreso, al primer Congreso de Anacleto González Flores allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estuve platicando con el Padre Francisco y en ese contacto, ustedes ya lo conocen, Padre Francisco, una persona lindísima, queridísima, sobre todo en sabiduría, sumamente enriquecedora, un guía espiritual sobremanera, siempre nos ha apoyado en todos los aspectos, a mí particularmente un montón. Y me lamentó mucho en una ocasión que tuvimos la oportunidad de platicar, donde me estaba invitando a participar acá al Congreso, vía Zoom, me platicaba y me decía, palabras más, palabras menos. Fíjense lo que me decía, que es sumamente alarmante. Me decía, Alejandro me decía, ya no puedo platicar con los jóvenes, no puedo hablar con los jóvenes ya, dice, porque al momento de ver que estoy de negro, que traigo la sotana, que se dan cuenta que soy un sacerdote, que me invitan a su casa, un feligrés con mucha fe aquí en la participación regular de asistir a la Santa Misa, pero que me pide que asista con sus hijos para que hable y que les pueda guiar porque están simpatizando con ideologías de género o están participando en ciertas actividades que no corresponden al católico, pues los jóvenes me dan la espalda, me dicen, no puedo hablar con los jóvenes, y es grave, sumamente grave, estamos padeciendo, me dice, un momento donde nuestra juventud, nuestros feligreses, ya no hablemos ni siquiera de los modernistas, fíjense bien, estimados, nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros niños, nosotros mismos incluso, en ese padecer lamentable de esa ignorancia culpable, nos estamos desviando, nos están degenerando, se nos está perturbando y todas estas afecciones están al alcance, por ejemplo, de nuestros hijos, están al alcance de su bolsillo, están en el teléfono celular, están en las redes sociales, están en las escuelas, donde los pseudomaestros han sacado el concepto de Dios en las escuelas, porque el Estado ahora se presume laico. Ahora hay que sumar a esto que el momento en el cual nosotros estamos aquí como mexicanos, pues las políticas públicas no son favorables. Tenemos un gobierno comunista, tenemos un gobierno dirigido por una judía, tenemos un gobierno dirigido por una amazona. Prácticamente nos llevamos el premio mayor, las tres partes en uno, pues que son condenadas incluso con documentos papales, el comunismo, la masonería y sobre todo el judaísmo, y sin embargo tenemos una dirigente que pues nos está liderando este país. Y obviamente pues están promoviendo dentro de las políticas públicas mucho más cosas que pueden degenerar a nuestros jóvenes. Tengo prácticamente 21 años trabajando en el sector público y para la educación, privado y público también he tenido la oportunidad, gracias a Dios. Y he visto los contenidos de manera directa y es sumamente alarmante lo que se ve por educación hoy en día. Yo creo que en el andar de su cotidiana actividad, eh, ya escucharon en algún momento ciertos aspectos educativos que degeneran a los niños y obviamente perturban a los jóvenes. No se diga de la música, de la moda, de la narcocultura, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, este aspecto, como les digo, compartido y con mucho dolor del Padre Francisco, pues es una alarma a la cual nosotros tenemos que atender.
Por eso es importante hablar de esta preparación que debemos de tener, porque debemos salvar nuestra alma, debemos nutrirnos, debemos de ayudar a nuestros hijos si tenemos hijos, debemos de ayudar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a las personas que están a nuestro alrededor. En pocas palabras, a la generalidad de nuestro prójimo. Fíjense otra situación que sucedió, dada precisamente también como consecuencia lamentable de una ignorancia culpable. También en una ocasión me invitaron estas muchachitas de la JCFM, de la Acción Católica, y estábamos dando una charla y me pidieron que les ayudara con una práctica que académicamente hablando se llama análisis de problemas, pero lo trajimos a colación para ponerlo en práctica en los aspectos religiosos eh, y sobre todo en la intención que tienen de manera grandiosa, gracias a los que están ahí, estas muchachitas de la Acción Católica, de la JCFM, y en el análisis de problemas estaban ellas planteando un primer problema. ¿Por qué los jóvenes eh, no frecuentan los sacramentos? ¿Por qué los jóvenes no se acercan a los sacramentos? Y empezó la lluvia de ideas, ya saben, pues no, opinando cada quien, porque los padres, porque la escuela, porque les da flojera, porque no tienen una constancia en su preparación, etcétera. Levanta la mano una niña con mucha pena y con mucha duda y me pregunta, profe, me dice, ¿puedo, puedo dar mi opinión, pero tengo el temor de que sea sumamente errónea? Y le digo, adelante, mija, con toda confianza, esa es la idea de discutir cualquier cosa que podamos plantear como una crítica constructiva y sobre todo proyectarla para buscar un área de oportunidad. Y dice la muchachita, dice, profe, me dice, yo creo que uno de los principales motivos por los cuales los jóvenes no se acercan a los sacramentos, se mantienen alejados y son indiferentes, es porque no creen en Dios, me dice. Así me dijo, ¿eh? No creen en Dios. ¿Y saben cuál fue mi respuesta? Es correcto, tienes razón. Nuestros hijos, incluso nosotros mismos, en los distintos niveles, en el desarrollo que tenemos, incluso las personas mucho más mayores, personas ya adultas, eh, todos los días estamos siendo atacados. El modernismo ya amplió sus trincheras, ya no tan solo en el seno de la Iglesia Católica, sino está en las políticas públicas, está también en la música, en la moda, en las distintas formas en las que se pueda seducir, perturbar y degenerar la esencia del ser humano. Lo tenemos al alcance de nuestra mano, en nuestras tablets, en nuestro ordenador, en redes sociales, en los teléfonos celulares. Todos los días estamos siendo atacados. Es por ello la importancia de este primer inicio como nación preliminar, de comprender que es importante la preparación, que es importante fortalecer nuestra fe en la preparación intelectual, que tiene que ver, por supuesto, en el estudio religioso, para poder defender nuestra fe cuando sea el momento necesario, cuando sea necesario corregir al que está en el error, cuando sea necesario enseñar a aquella persona que no sabe y que necesita ese espacio de luz tan necesario que le ha brindado la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, por gracia divina. Y hay que preguntarnos nosotros, haciendo una reflexión, si ese momento de luz al cual se le invitó a participar a, este, a esta persona, hay que preguntarnos si nosotros estamos listos para poderlo iluminar. Y no estoy hablando de manera soberbia, hay que decirlo tal cual, porque cuando estamos hablando de cuestiones religiosas, para las personas que son ajenas a ello, pues es un momento de luz, fe, esperanza y sobre todo caridad para ellos. Eh, este es el primer momento de la charla. Creo relevante mencionar esto porque sí es muy lamentable lo que ocurre y hay ciertos aspectos que vamos a traer a colación acá referente a lo que corresponde de las encíclicas y de estos documentos papales. Bueno, antes vamos a iniciar con el análisis del documento papal, un fragmento por supuesto porque es enorme y también es grandioso, sumamente profundo y denso también. Pero antes de iniciar con esto, hay que mencionar, no sé si se les va a compartir, ojalá y tengamos la oportunidad de compartirles. Hay un catecismo haciendo referencia
a los fragmentos del análisis de la Pascendi Dominis Generis de San Pío X de 1907. Eh, Cuando se establece este catecismo que lo elabora Jean-Baptiste Lemieux o Lemieux, eh, es tan magnífico que recibe una carta de uno de los principados, en este caso el cardenal Merry del Val, Rafael Merry del Val, y le hace ver esto y me voy a permitir leer esta carta que, que va dirigida a Lemieux. Dice, Ilustrísimo Señor, me es grato tributar a vuestra Señoría Ilustrísima, en nombre del Sumo Pontífice, una magna alabanza y, a la vez, expresarle la más viva satisfacción por haberle hecho llegar, por mi intermedio, el magnífico opúsculo de vuestra Señoría titulado, que es el Catecismo, que va a referirse a la encíclica de la Pascendi Domini Generis. El carácter del documento pontificio y la naturaleza de los errores ahí condenados podrían hacer difícil la inteligencia rápida y completa de los menos partes de la importantísima encíclica, particularmente para las clases menos cultas, perdón, y ajenas a las corrientes de las doctrinas buenas y malas, y también para quienes aceptan con demasiada facilidad, por desgracia, los errores, sobre todo cuando estos se presentan bajo falsas apariencias científicas, por carecer de la suficiente perspicacia para comprender con igual prontitud la causa del mal. Si podemos analizar este fragmento, este párrafo, se está refiriendo a nosotros como feligreses, pero sobre todo a nosotros como feligreses en la parte menos culta que nosotros tenemos. Hace referencia acerca también de la necesidad de tener una perspicacia, es decir, criterio para comprender ciertos aspectos que tengan que ver con momentos pseudocientíficos que se van a disfrazar de bien, pero van a ser falsas y que van a tener toda la intención de degenerar lo que nosotros creemos y atacar específicamente nuestra fe. Continuó, dice, habéis cumplido por ello una obra de insigne utilidad al dividir el documento en preguntas, según el método simple y sencillo de vuestro catecismo, poniéndolo así, al alcance de los entendimientos menos cultivados. Insiste todavía en lo grandioso de este catecismo, porque precisamente va dirigido hacia nosotros, los que no estamos tan preparados para podernos hacer de un documento tan denso. Las encíclicas normalmente, ahorita voy a mencionarlo un poquito más a profundidad, las encíclicas normalmente hacen mucha alusión al derecho canónico. Y las encíclicas pues, van dirigidas normalmente al clero, que es donde se da la discusión, o se dio la discusión en aquel momento, acerca de los inicios del modernismo. Posteriormente se nos facilitó este documento a manera de catecismo para poder comprender un documento tan denso. Continuó. Su santidad se complace en el genial y provechoso trabajo de vuestra señoría y os alaba también bajo otro concepto, porque en nada os habéis apartado de la letra de la encíclica. Su santidad os asegura la recompensa de una amplia difusión de vuestro estudio tan oportuno y os otorga de todo corazón la bendición apostólica. Después de haberos informado al respecto, os agradezco asimismo el ejemplar de dicho opúsculo que tan gentilmente me habéis ofrecido y os reitero los sentimientos de mi profundísima estima. De vuestra señoría, muy devoto servidor, Cardenal Merry del Val. Bueno, esta carta nos va a mostrar también con preocupación eh, cómo nosotros estamos expuestos, cómo nosotros estamos siendo ese eslabón más débil al ser pertenecientes de la Iglesia Católica, de esta institución divina. Luego volvemos al inicio de la charla, donde hacemos esta relevancia en la importancia de nuestra constante preparación. El cardenal Merry del Val, entendiendo la situación del feligrés, que es descuidado, que ya no está preocupado tanto por las cuestiones de Dios, pues obviamente se ve maravillado con este catecismo que tuvo en bien Lemieux en dejarlo de manera tan pedagógica, tan didáctica, para una comprensión un poco más fácil para nosotros. Pero bueno, entonces el punto aquí es que los documentos papales van a ser densos,
No van a ser fáciles para explicar porque tienen muchos aspectos teológicos, ontológicos, nociológicos, psicológicos, sociales, políticos incluso y diplomáticos, y es necesario entonces estar en sintonía, en suma preparación para poderlos comprender. Como mencioné en algún momento, los documentos papales van a ser nuestro escudo para la defensa de nuestra fe y hay que sostenernos y servirnos de las capacidades del clero que nos ofrecen de manera muy nutrida para podernos enriquecer. Por eso es importante, insisto, aprovechar cada momento como este y como otros que se vengan también, precisamente para tener esa continuidad en el aprendizaje. Muy bien. Documentos papales. Pues los documentos papales se van a ramificar, van a ser varios. Vamos a tener las encíclicas, las constituciones políticas, apostólicas, perdón, me fui por otro lado, las exhortaciones apostólicas, el motu propio. Ahorita voy a regresar al motu propio, sobre todo en la actualidad. Cartas apostólicas, bulas breves, decretos, declaraciones comunes, discursos apostólicos, etcétera. Entre ellos también están las homilías consideradas. Bueno, las encíclicas van a ser documentos muy apegados, insisto, al derecho canónico. Los documentos papales tienen una intención, la intención de persuadir, de instruir, de exhortar, de corregir sobre todo. Ahorita mencioné un documento papal que es el motu propio. El motu propio, en la actualidad, es utilizado en demasía y abusado también de la misma manera, porque el motu propio es una facultad que tiene única y exclusivamente el Papa para poder a consideración en aras del apostolado girar instrucciones al clero para que se tomen acciones al respecto. Por ejemplo, permitir la entrada a la Iglesia Católica a las personas de la ideología de género bajo la justificación de que todos somos hijos de Dios, por supuesto que todos somos hijos de Dios, y que se les debe de aceptar. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. La Iglesia Católica es para los pecadores, por supuesto, pues sí, pero da la casualidad que estas personas de las corrientes ideológicas o de la corriente o de la comunidad LGTBQ+, pues no están dispuestos. ¿Sí? He ahí la problemática. Pero la consideración de atraerlos para tener más adeptos, porque hay que decirlo tal cual, implica también economía, implica también dinero, implica también fuerza política. Eh, por eso el motu propio en la actualidad es en demasía abusado en la práctica por parte de los papas. Basta echarse pues ahí una miradita a lo que hizo este Jorge Bergoglio. Hay que echarse también una miradita un poco más mesurado el papa actual que tenemos hoy en día. Bueno, los Presunto, documentos papá. papales, mande, Presunto, papá. que esa es otra, eso es otra discusión, ¿no? También. Ok. Bueno, los documentos papales se van a ramificar entonces. Función de los documentos papales, específicamente combatir las herejías, por caridad, por supuesto, por caridad. Hay que corregir al que está en el error. Van a atacar herejías como el arrianismo, el judaísmo, el agnosticismo, nostronianismo, el luteranismo, maquineísmo, protestantismo, anglicanismo, janseanismo, faltan algunos, etcétera, etcétera. También se va a considerar como herejía el comunismo, la masonería, faltan algunos también ahí, algunos cultos también de índole vulgar, etcétera, etcétera. Pues no, la función específica que tienen los documentos papales, pues es combatir las herejías. Disculparán ustedes la imagen esta tan grotesca que puse ahí donde está este demonio aconsejándole de mala manera al lector, porque las malas interpretaciones también se da en el error humano, en la naturaleza tan imperfecta que tenemos y sobre todo cuando nosotros pues no estamos en gracia. Eh, esta imagen pues hace mucho referencia sobre todo pues también al aspecto del arrianismo que ya creo lo mencionaron en su momento aquí en alguna de las sesiones. Bueno, documentos papales que condenan específicamente el modernismo. En sus inicios, por supuesto, está el documento papal de la Singular Nos en 1984 de Gregorio XVI, está el de Pío IX en Qui Pluribus en 1846 y el Sílogo de Errores en 1864.
San Pío X, que es la parte en donde nosotros aquí nos vamos a detener, perdón, donde está la Pascendi Dominis Gregis, el Silio Lamentabile, el Edicte Sepe de 1907. Estos se dieron ahí en ese año porque fue el acabose, pues dijeron hasta aquí lo vamos a aguantar, no podemos permitir ya ni siquiera por caridad, ni siquiera por prudencia o respeto, que se estén cometiendo tantos errores. La Pascendi Dominis Gregis es un documento fabuloso, porque va a encerrar, como les decía al inicio, aspectos teológicos, ontológicos, nociológicos, completamente metafísicos, que van a destrozar con un fundamento racional y también, por supuesto, religioso y apegado a la fe, todas esas artimañas del modernismo que vamos a Maestro, mencionar. Mande, dígame, dígame. una corrección ahí es un error de dedo, dice 1984, es 1834. Ah, perdón. Ok, Nomás me por equivoqué. Muy bien, aquí. gracias. Benedicto, tenemos a Benedicto 15 con el Laudatim en 1914, Pío XII, Mediator Dei, 1947 y Humanae Generis en 1950. Bueno, esos son los documentos que inmediatamente se utilizaron para condenar el modernismo. Ahora vámonos directamente a lo que corresponde. Específicamente la encíclica Pascendi Domini Generis va a hablar acerca voy a quitar un poquito aquí el dejar de compartir. Maestro, una Dígame. pregunta. Adelante, dígame, dígame. La diapositiva anterior de esta que puso, en donde estaban los documentos papales, Ajá, esa no las podrán pasar, o sea, claro. para tener todos los documentos, para tener todos los documentos de evidencia, pues, todo, y poderlos estudiar. Sí, sí, claro. De hecho, si me permiten, nada más que ahí sí yo creo que será para el día de mañana. Me gustaría hacer un PDF en relación de todos los conceptos que estamos mencionando. Por ejemplo, sofisma, voy a hablar ahorita de objetividad y subjetividad, vamos a hablar de agnosticismo en cuanto a su composición etimológica, etcétera, etcétera. Pues, ¿no? Si me permiten, les comparto el PDF donde va a estar un poquito más nutrido de manera conceptual los puntos que estamos tratando acá. Y de igual manera les comparto la presentación, no tengo ningún problema al respecto. ¿Alguna otra cosa No, muchas gracias. que les Sí, parezca? como estoy escribiendo, me voy a concentrar en poner más atención y usted nos pasa los documentos. De acuerdo, muy bien. Am, Voy a volver a compartir, nada más que no voy a hacerlo en pantalla completa. Quiero que ahí me están viendo, ¿verdad? También. Sí, ¿verdad? Sí, ahí sí se ve muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. La pasión de Domini Generis va a atacar esencialmente un aspecto esencial dentro del modernismo donde se sustenta su pensamiento. Eh, y este es el agnosticismo. El agnosticismo, que hay que definirlo etimológicamente, va a ser un vocablo o un concepto que va a estar compuesto por dos vocablos híbridos, en este caso, uno griego y otro latín. La fragmentación a, que significa exclusión o sin, y el otro fragmento del vocablo latino, nocere, que significa conocer. Luego, el agnosticismo, por definición etimológica, definición nominal, va a ser definido pues como aquella persona que no tiene en la práctica el conocimiento. En pocas palabras, el agnóstico en la práctica va a decir que no tiene la posibilidad de alcanzar un conocimiento total y pleno de Dios, porque la razón humana no le va a alcanzar para ello. ¿Va a tener un punto de partida razonable? Sí, pero su estructura va a ser engañosa. Por eso estamos hablando de sofisma al inicio. Iba a decir como definición en el gnosticismo, aquí está compartido en la, en la diapositiva, dice, el gnosticismo, la razón humana, dice el gnosticismo modernista, la razón humana, encerrada y rigurosamente en el círculo de los fenómenos, fíjense bien, presten mucha atención a los fenómenos, encerrada rigurosamente en el círculo de los fenómenos, es decir, de las cosas que aparecen, y tales ni más ni menos como aparecen, no posee ni la facultad ni el derecho, dice,
de franquear esos límites, siendo en consecuencia incapaz de elevarse hasta Dios, ni aún para conocer su existencia por medio de las criaturas. Tal es su doctrina. Aquí hay que discutirlo propiamente. Se va a empezar a discutir por parte de los agnósticos esencia del modernista, y también el modernista va a poner en tela de juicio la divinidad de Dios y sobre todo también la existencia y la percepción también de una realidad en la consideración de nuestras facultades. Recuerden que nosotros, noción antropológica en cuanto al proceso del conocimiento, recuerden que nosotros conocemos la realidad por medio de los sentidos. Todo lo que existe en la realidad y lo que es palpable, lo conocemos por medio de los sentidos. Nada va a entrar a nuestro entendimiento si antes no pasa por nuestros sentidos. Eso es sumamente importante. La ciencia va a ser distintiva en este sentido porque cuando se empieza a sistematizar la ciencia, empieza a utilizar el método en donde el objeto de estudio es la naturaleza misma como un aspecto fenomenológico, la ciencia va a empezar a buscar una justificación para poder explicar la realidad desde el punto de vista relacional. Es decir, y haciendo un paréntesis para mencionar lo siguiente. Antes de la sistematización del conocimiento, antes de que la ciencia fuera tal como la conocemos hoy en día, con todos sus avances tecnológicos, científicos, el conocimiento que se tenía era bruto. Se le denomina como saber prefilosófico, porque todavía no entraba la filosofía. Hay que recordar que la filosofía va a ser considerada, denominada como la madre de todas las ciencias. Antes, cuando no se tenía, repito, esos avances, las civilizaciones antiguas tenían un saber bruto, un saber burdo, no metodológico ni mucho menos sistemático. Y esos saberes prefilosóficos con lo cual se conducían estas civilizaciones eran muy simples. Era un saber mítico, era un saber mágico y era un saber religioso. Lo que ocurría en la realidad, los fenómenos que observaba el ser humano, como antes no tenía distractores como lo que tenemos aquí a la mano, como los teléfonos celulares, observaban verdaderamente la realidad. La capacidad de asombro natural en la racionalidad del ser humano le permite estar frente al conocimiento, palpar la realidad y poder adquirir el abstracto, que es la idea. Luego, en el proceso del conocimiento, en la adquisición del mismo, puedo tener yo contenidos que existen en mi mente fuera del aspecto real, cognoscible, es decir, lo que acabo yo de conocer, puedo yo abstraer, es decir, puedo sacar de lo material lo inmaterial. Eso es un proceso del conocimiento dentro del aspecto antropológico en la naturaleza racional del ser humano. Bueno, la ciencia va a determinar que va a estudiar el fenómeno, pero las civilizaciones antiguas que no tenían ese método tenían una justificación subjetiva, subjetiva, ahorita vamos a aclarar lo que es subjetivo. Y ese aspecto subjetivo, ellos determinaban una creencia para explicar lo que ocurría como fenómeno en la realidad. Por eso los griegos, utilizando la mitología griega o los mitos, van a adjudicar que lo que ocurre en los cielos, esos rayos, esos truenos, incluso la lluvia, van a pertenecer a una deidad, en este caso a Zeus. Lo que ocurre en los mares van a pertenecer a Poseidón. Los egipcios van a tener sus deidades, los mayas van a tener sus deidades, los hindús, la civilización china también va a tener sus deidades y van a dejarse llevar todas sus conductas en cuanto a esa creencia subjetiva. Su andar como civilización va a depender de ese pensamiento mitológico. No sé si han visto algunas películas que tengan que ver con algunos momentos griegos, pero por ejemplo, en la mitología griega se tenía por creencia, no sé si todavía se practique, que a los que fallecían, a los muertos, les ponían dos monedas en los ojos como símbolo de pago para el barquero que los llevaba al inframundo. Entonces, eh, el científico de hoy, o el modernista, dice, esos pensamientos son retrógradas. Ahora tenemos las tecnologías, ahora tenemos el método, perdón, podemos observar de mejor manera la realidad y tenemos que explicarla. Si antes el aspecto mítico, mágico y religioso intentaba explicar una realidad,
nosotros ahora con este método y con la tecnología lo podemos explicar de mejor manera. La realidad se puede explicar, va a decir el científico, o va a decir el agnóstico que la realidad se puede explicar y que la ciencia se va a utilizar. Pero a Dios no lo puedo entender porque principalmente no lo puedo observar. No es un objeto de estudio porque no está aquí presente conmigo. No sé si existe para empezar. Luego, también lo niego en la parte histórica, ¿sí? Porque no hay antecedente. Simplemente hay momentos de creencia. Por eso el aspecto religioso se considera un momento de pensamiento subjetivo que proviene del sujeto y no de la realidad. De ahí la distinción de la objetividad y la subjetividad. Me explico. ¿Qué es subjetividad? La subjetividad va a ser una expresión que realiza la persona y lo que expresa depende de él, de lo que quiere, de lo que pretende y de lo que siente. No depende de la realidad, depende del sujeto. Por eso su expresión va a ser subjetiva. Por eso la expresión de las civilizaciones antiguas eran subjetivas, porque dependían de lo que ellos pensaban y aquella persona que estructuraba más o menos un pensamiento para justificar lo que ocurría fenomenológicamente en la realidad, decían, pues vamos a creerle, porque sí es cierto, debe de haber un ser maravilloso allá en los cielos, y a ese le vamos a llamar Zeus, perdón, porque es el que provoca los rayos, y es el que provoca todo ese movimiento allá en los cielos. Entonces, subjetivamente se empieza a establecer la condición de los primeros principios del conocimiento. La religión, que también tenemos aquí como dato histórico la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, donde vemos el Génesis, donde vemos algunos libros ahí que nos permitirán conocer lo que ocurría por creencia en aquel momento religioso, van a decir que por revelación un Dios habló, ¿sí? Y sobre todo a Moisés, y este aspecto lo van a desechar la ciencia actual, porque al ser subjetivo está sujeto a error, al error humano, y sobre todo si carece de metodología, pues no entra en la consideración de ser un conocimiento que se puede abrazar y que se pueda incluir dentro de lo que se considera como verdad. Ahora nos vamos a ramificar al aspecto de la verdad en relación al objetivo y lo subjetivo. ¿Qué es lo objetivo? Ya dijimos que lo subjetivo va a ser una expresión en donde lo que se dice depende del sujeto, depende de lo que quiere, depende de lo que pretende y lo va a expresar acerca de una realidad. No va a depender de la realidad, sino depende del sujeto. Por el contrario, el objetivo va a ser una expresión que va a realizar la persona, pero en este caso sí va a depender de lo que está en la realidad, lo que expresa. No depende de él, no depende de lo que quiere ni de lo que pretende, sino depende exclusivamente de la realidad. De ahí que se va a distinguir la ciencia de las creencias míticas, mágicas y religiosas, en donde entra nuestra religión católica. ¿Por qué? Porque va a decir el científico, aquí puedo encontrar la verdad en donde yo específicamente estoy siendo objetivo porque observo la realidad, observo el fenómeno, pero acá tengo duda porque es un pensamiento, es una creencia no estructurada, no fundamentada y no comprobada, mucho menos metodológica y sistemática, pues. Por eso empiezan a discutir los agnósticos en este modernismo como fuente filosófica de su religiosidad modernista actualizada, que nosotros no podemos alcanzar el conocimiento de Dios. Ahora, regresando al objetivo y lo subjetivo, yo puedo decir objetivamente, no sé si se alcanza a observar, voy a quitar la marca para no meter gol a propósito del Mundial. Este, ¿Qué es esto que está aquí? Y ustedes responderán, o más bien lo voy a mencionar como cuando doy clase. Cuando yo tengo la clase y que hablo de epistemología y que estamos hablando de la certeza del conocimiento para poder encontrar la verdad y sobre todo la certeza del mismo conocimiento, tenemos que hablar de la objetividad y la subjetividad. Cuando les presento un objeto como este que tengo aquí y digo, ¿qué es esto? Pregunto a mis alumnos. Y mis alumnos me responden, es una botella con agua, profe. Y yo digo, muy bien, es objetivo. Luego también es verdad. ¿Por qué? Porque hay una relación entre lo que tienes aquí en tu mente o lo que tienes por conocimiento, hay una relación con la realidad. La verdad va a ser la adecuación de la mente entonces con
la realidad, la verdad lógica, por supuesto. Entonces, voy a ser objetivo cuando mi expresión se va a relacionar con este objeto que está aquí y no depende de lo que yo quiero, ni depende de lo que siento, ni de lo que pretendo. Ahora les digo, sean subjetivos y les muestro el mismo objeto y pregunto a un alumno, qué es esto de manera subjetiva? Y me dice el alumno, es un perrito chihuahua, profe. ¿Me explico? Lo que expresó ya depende de él, depende de lo que quiere y depende de lo que pretende, no depende de la realidad, pues. Por eso la subjetividad va a ser grave, por eso la subjetividad también va a ser criticada y por eso la subjetividad va a ser atacada como un primer principio para dañar a nuestra religión, porque va a iniciar con una creencia, pues. ¿Cómo se sostiene nuestra religión? Ahora pregunto más bien, ¿hay una distinción, hay una diferencia o similitud entre la religión y la ciencia? Normalmente las personas dicen, sí, son diferentes, hay una distinción. ¿Por qué? Porque la religión va a intentar explicar una realidad, pero va a utilizar la fe y va a concretarse en el dogma. Yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, ¿verdad? Vamos a explicar un origen de la existencia, nos vamos a ir al Génesis, eh, este, vamos a tener ciertos aspectos de la revelación, vamos a tomar en cuenta ciertos datos históricos que han ocurrido para poder sostener religiosamente como creencia y concretada en el dogma de que el inicio de la existencia se dio de esta manera. Ahora bien, el científico va a analizar la realidad, va a poner a prueba ese fenómeno, ese accidente que está ocurriendo, contingente, lo va a analizar y va a empezar a encontrar respuestas en ello. Todas las civilizaciones antiguas, en su pensamiento bruto, todas tenían una concepción de la realidad, ¿sí? Por cuestiones causales, ahorita vamos a explicar la causalidad, no la casualidad, por supuesto. Entonces, la religión va a intentar explicar una realidad y sobre todo también una finalidad. La ciencia de la misma manera también lo va a hacer, va a explicar una realidad, pero va a utilizar en este caso la ciencia, va a utilizar el método. Y en la consideración del método se van a empezar a generar hipótesis y las hipótesis van a dar de manera concreta a las teorías. Ahora, ¿qué Maestro, son las? Sí, dime, dime. perdón, pero entonces el agnosticismo era esencialmente subjetivista o por qué tenemos que dejar tan en claro la oposición de objetividad y subjetividad respecto al agnosticismo, ¿no? Porque sí entendemos que el agnosticismo, pues, es un principio del modernismo, ¿no? Antes de las filosofías modernistas estaban los agnósticos y otras más. Y sí es muy importante que entendamos por qué hacemos tanto énfasis en el agnosticismo, ¿no? Porque es, es la raíz de todo, entonces sí, sí tenemos que ir muy a fondo con esto. Es la raíz de todo, pero sí es un poquito difícil entender cómo esta objetividad y subjetividad de los agnósticos repercute ya en el modernismo, ¿no? Tal cual. Sí, así es. Lo que pasa es que hay que hacer relevancia en esto del agnosticismo porque ellos van a atacar la subjetividad del religioso, porque van a decir que la fe es una creencia y si la fe es una creencia y no es objeto de estudio, la fe entonces va a ser un sentimiento. Luego la fe va a ser verbo, va a ser especulación, pero no va a ser sustancia en acto y sobre todo en acto divino. Luego va a venir mi compadre Ricardo Arjona con una canción que dice, Jesús es verbo y no sustantivo, dice el tipo. Una aberración completamente. Dice que se le ocurrió en 20 minutos, dice, le creería si hubiera tenido un doctorado en metafísica, pero no es así, por supuesto es tendencioso, ¿no? A decir que Jesús es verbo y no sustantivo, va a decir que es un sentimiento, que es especulación, ¿sí? Que es un aspecto que viene del sujeto, que es una creencia, que es fe, pero que no es acto puro, que no es sustancia. Lo bueno que Dios nuestro Señor, en su, en su infinita sabiduría, en la línea de tiempo de lo que se da en la existencia, pues pudo anticipar esto y por eso en el Ángelus nosotros tenemos la gracia de decir, y el verbo se hizo carne.
y habitó entre nosotros, precisamente para justificar que la existencia está en acto, y en acto puro, pues. Y el acto puro es divino, no es natural, es sobrenatural, ¿sí? Esta discusión tenemos que establecerla bajo esos términos, bajo esos conceptos que, insisto, son antropológicos, son metafísicos, son ociológicos y son teológicos, porque tenemos que dar sustento a lo que nosotros creemos. El agnosticismo modernista, que es la esencia del modernismo, va a atacar la subjetividad del aspecto religioso. El agnóstico va a decir que Dios y que nuestro Señor Jesucristo no son objeto de estudio, porque no están aquí ahora, pues. Y como no son objeto de estudio, no pueden estudiar el fenómeno de lo que fue nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí con nosotros en su momento, y por lo tanto, pues no va a ser tampoco un objeto de estudio para la historia, aunque haya muchos documentos que lo afirmen. Pero fíjese en la gravedad del asunto, pues. Ah, perdón, sí, dígame. Una pregunta, por ejemplo, Sí. el agnosticismo es lo mismo que el gnosticismo de los primeros siglos, es lo Eh, mismo. eh, eh, Viene de eso, que anteponen el conocimiento por la fe. O sea, que todo viene de un conocimiento para poder llegar a la fe, por ejemplo. claro. O sea, viene de eso, pero por ejemplo, de lo poquito que estudié yo, de lo que sé, de lo que es el gnosticismo, es que, por ejemplo, un ejemplo, que ellos dicen que todo lo que viene de la tierra y del mundo, todo lo que viene de eso, es gracias a que viene de algún secreto relevado que te da el conocimiento, por ejemplo. Pero ese conocimiento, pues, está objeto de estudio, ¿no? Como usted lo mencionó, tiene que estudiarse, pues, toda la ciencia, todo lo que es, todo lo que podemos ver, tocar y todo eso. Así es. Pero el opticismo es, por ejemplo, cuando separan ese conocimiento de la fe de Dios, o sea, lo que no podemos ver, lo que es invisible, por ejemplo, eso es la fe, pero creemos que existe, pues. Entonces, el gnosticismo sería cuando separa la fe del conocimiento, por ejemplo. El agnosticismo, para que quede claro, bueno, me regreso tantito. El gnosticismo puro, va a darle una relevancia al conocimiento y todo lo que intenta explicar de una realidad y de todo lo que ocurre fenomenológicamente hablando. Pero no se va a meter con la fe. ¿Quién sí se va a meter con la fe? El agnosticismo. ¿Por qué? Porque de entrada, por eso la mención etimológica, de sin conocimiento o la exclusión del conocimiento, van a atacar la fe en la imposibilidad que tiene la naturaleza del ser humano de conocer plenamente a Dios. Ah, ok. Sí me explico, ¿verdad? Y van a hacer todo lo posible para que no se demuestre la existencia de Dios de diferentes maneras. Por ¿Así? supuesto. Ahora, Ah, exactamente. Ahora, seremos unos presuntuosos nosotros, incluso por ser religiosos y católicos, de decir que conocemos a Dios a plenitud. Nadie le conoce, pues. ¿Me explico? sí. Entonces es una parte sofista, que lo comentábamos al inicio, donde se utiliza un argumento lógico estructurado, pero tiene una intención de engañar. Nosotros obtenemos la verdad gracias a la revelación, y la revelación tiene una relación intrínseca, hecha de manera directa con el ser humano, Dios con el ser humano. ¿Sí? Sí. Y hay datos históricos al respecto de esto. Cuando está Moisés con Dios mismo y que le está entregando las tablas, y sobre todo cuando dice, ¿y quién voy a decir quién eres? Que le dice. Y responde Dios, yo soy el que soy, pues. No tengo por qué explicarte, pues. Eso es lo que dice en revelación a Moisés. Luego viene nuestro Señor Jesucristo en la santa cólera en el templo contra los fariseos y revela la Santísima Trinidad y dice, no me veréis más aquí, dice, no hasta que aprendan a decir bendito el que viene en el nombre del Señor, porque yo y mi Padre somos uno y el mismo, dice. El agnóstico va a establecer que todas esas declaraciones que nosotros tenemos como dato para sostener nuestra religión, nuestra creencia, va a decir que no podemos llegar plenamente a ello, porque no es concreto fenomenológicamente hablando, pues no está ahí. No, Lo pues. primero, lo primero que van a decir, oye, ¿dónde está nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde está tu Cristo? Van a decir. Pues ya se fue. Pues sí, pues lo queremos aquí, va a decir, lo queremos estudiar. Ahora bien, fíjese la artimaña de todo este agnosticismo fundamentado en el aspecto modernista.
Aguas, ¿eh? Sobre todo ahora está mucho más fuerte. Si está nuestro Señor Jesucristo aquí, aquí voy a términos ontológicos de las propiedades del ente, condición metafísica. Si está nuestro Señor Jesucristo aquí, lo van a querer encasquetar en el fenómeno, lo van a querer encuadrar en el aspecto de estudio como un objeto de estudio, pero fenomenológico. Y hay que recordar que el fenómeno en la realidad es un accidente que ocurre, ¿sí? Y el accidente que ocurre es contingente, es decir, puede pasar o no puede pasar. Luego pasa del acto a la potencia y luego van a decir, eh, tu Señor, tu Señor Jesucristo, en algún momento fue niño, ¿verdad? Sí, vamos a responder nosotros. Entonces, si creció hasta ser padre, hasta ser, perdón, padre, hasta ser hombre, ¿sí? Si creció hasta ser hombre, entonces pasó del acto a la potencia. Luego en el paso y en el tránsito del acto a la potencia, que implica un desarrollo, le da contingencia, es decir, le da dependencia. Luego tu creencia va a decir, pues no es del todo divina porque no es plena. ¿Me explico? Es una racionalidad absurda en el pensamiento vulgar porque se piensa como ser humano, pues. No se piensa en la divinidad de lo que es. Otro ejemplo, aspecto agnóstico. No puedo creer, dicen ellos, que la Virgen María, la Santísima Virgen María, siga siendo virgen, dice. Nosotros conocemos, porque la ciencia lo establece, que toda mujer, y te preguntan, ¿tu Santísima Virgen María era mujer? Y nosotros respondemos sí. Ah, bueno, si era mujer, pues está sometida al plano terrenal, al plano físico. Luego, si está sometida al plano físico y a las leyes físicas, toda mujer que esté embarazada, pues va a tener la dislocación de cadera. Pues. ¿Me explico? Entonces van a utilizar los aspectos racionales, pseudocientíficos y lógicos para engañarnos y engatusarnos, perturbarnos y degenerarnos. ¿Cómo puedo comprender, cómo puedo comprender o puedo justificar burdamente, analógicamente, que Dios me perdone, la veracidad de nuestra Santísima Virgen María? ¿Cómo lo puedo justificar racionalmente? Tengo que analizar primeramente que el evento es sobrenatural, no es un evento, no es un evento natural, no es un evento humano, ni mucho menos terrenal, ¿sí? Ahora, haciendo una analogía, y esta es la parte de la que pido perdón, brutamente, cuando tenemos un rayo de luz, un haz de luz, y tomamos un cristal, pregunto, ¿qué pasa con el cristal si pasamos un láser? ¿Se rompe? La respuesta es no. Así como entra el rayo de luz, así sale. Y estamos hablando de física, ¿eh? Es una analogía muy vulgar, pero así como entró el Espíritu Santo a concebir a la Santísima Virgen María, la concepción y también el alumbramiento fue sobrenatural. Queremos pensar nosotros, y este es el aspecto en donde entra el índole del agnosticismo, con el falso alcance de que nuestra naturaleza nacional no tiene las potencias para alcanzar el aspecto divino, pues. Tengo que entender por fe y sostener en la fe de que todo lo ocurrido es un aspecto sobrenatural, ¿sí? El agnosticismo nos va a atacar en ese aspecto. Ahora, el modernismo y las demás ramificaciones herejes van a constantemente atacar esta noción y sobre todo van a atacar de manera constante a la Iglesia Católica, que es una institución divina, pero no van a poder con ella, pues. No van a poder con esta institución divina. Pero ¿qué sí pueden lastimar? Pueden lastimar al eslabón más débil. La institución divina, nuestra Iglesia Católica, está administrada por seres humanos, pues. Los seres humanos somos imperfectos y cuando no estamos en gracia, pues estamos mucho más en el extremo, más propensos a cometer un error, a errar. Súmele si no estamos preparados, por eso la importancia al inicio de la charla de la preparación. Si no estamos preparados, a la vuelta de dos, tres cuestiones racionales, me van a poner en duda. Por ejemplo, hay una eterna discusión y sobre todo los protestantes siempre hacen alusión a ello y dicen, ¿por qué ustedes católicos idólatras tienen ese sagrado corazón de Jesús? Dice, y está Jesucristo, dice, está nuestro Señor Jesucristo.
con pelo güero, con la tez blanca, ojo de color, guapísimo, pues. ¿Por qué? Dicen ellos. Si racionalmente y antropológicamente está sustentado, biológicamente también, de que en aquella región africana había de dos sopas, o morenos o personas de color, pues, ¿no? ¿Por qué lo ponen de esa manera? El dato histórico contundente que tenemos, fíjense bien, el dato histórico que tenemos del por qué nosotros ratificamos y reconocemos y sobre todo plasmamos en el Sagrado Corazón de Jesús el aspecto físico de nuestro Señor Jesucristo, se lo debemos a Poncio Pilatos, pues. Poncio Pilatos, procurador, escribió una carta a Tiberio César. Tiberio César ya había escuchado de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo de los milagros y la relevancia de sus actos. Tiberio César lo quería conocer. Poncio Pilatos, esa carta la pueden encontrar ustedes incluso en el internet y lo pueden investigar. Empieza a hablar acerca de la descripción de nuestro Señor Jesucristo, se lo describe y dice, entró a mí un hombre a la sala, dice, y la llenó de tal paz que a pesar que él era el juzgado, yo sentía que era juzgado por él, dice. Magnífico lo que dice Poncio Pilatos. Y continúa, dice, sus brazos eran agradables a la vista. El Señor Jesucristo era fornido, pues. Sus cabellos eran como la avellana y sus ojos eran tan profundos como el mar, dice. Y es un dato histórico que se tiene, la carta de Poncio Pilatos. El agnóstico va a intentar, insisto, sacar toda conciencia de Dios, ¿sí? Ese es el problema que se tiene con el agnosticismo. Decir que naturalmente nuestra capacidad no se nos da por propiedad el poder alcanzar del conocimiento de un creador. Me explico, práctica que tenemos nosotros en ontología, en la carrera de filosofía. Les digo yo a mis alumnos, no sé si se alcanza a observar, les digo, ¿qué es esto, jóvenes? Y los muchachos responden, es un teléfono celular. Muy bien. Ahora, para que esto estuviera en la existencia y fuera palpable y fuera sobre todo objeto de estudio de la ciencia, ¿qué debió haber pasado primero? Y responden, alguien lo debió de haber pensado. ¿Sí me explico, verdad? Alguien lo debió de haber pensado, es decir, alguien lo debió de haber diseñado, ordenado para que esto estuviera en la existencia. Luego, cuando nosotros no tenemos tantos distractores como los que tenemos acá, nosotros tenemos la capacidad de asombro, vamos a observar una realidad y esa realidad la vamos a observar que está ordenada. El orden, todo lo que existe en la realidad, nos vamos a dar cuenta que tiene una causa. Si el teléfono celular, que es un simple objeto, sabemos que hay una causa, y le pregunto yo a los alumnos, ¿y quién lo hizo? No sé. Y vuelvo a preguntar, ¿crees que alguien lo hizo? Sí, una persona lo hizo. ¿Lo conoces? No, no lo conozco, pero sé por el orden, por el diseño y por todo lo que está en construcción, sé que alguien lo hizo. Luego entonces, si yo observo la realidad, la palpo con mis sentidos, la reconozco y sobre todo también reconozco y reflexiono que yo no participé de ella, ya estaba pues. ¿Quién hizo el árbol? No sé, ya estaba ahí cuando llegué. ¿Sí? Pero lo que sí te puedo decir es que hay un ordenador, motor inmóvil, le van a decir en la metafísica de Aristóteles, libro 12 de la Maestro, metafísica de Aristóteles. Dígame, dígame. bueno, ya nos pasamos un poquito aquí a la sección de las preguntas. Ok, Eh, perdone, me bueno, estoy yendo demasiado. no, está bien, todo queremos saber y todo hay que decir. Híjole, Eh, Mire, pues recuerden perdón si me que fui, ¿eh? ya, sí modificamos un poquito el temario para hacer esto en dos partes, no precisamente porque es mucho. Realmente yo no he tenido tiempo de irme tan profundo en estos temas, eh, y pues por eso le pedí ayuda aquí al maestro Alejandro. Eh, pero sí es muy útil y muy necesario, ¿no? Que a veces puede ser hasta un poco difícil de estar procesando toda esta información, pero a fin de cuentas, la profundidad de la maldad a la que llegaron con el modernismo es a estos niveles, pues es metafísico, para acabar pronto, ¿no? Es Así diabólico. es, así es. Entonces,
sí es necesario que por lo menos rocemos un poquito de estos conceptos más profundos, aunque no es nuestro tema de estudio tal cual, pero sí es necesario que rocemos estos temas para dimensionar qué tan grave está el asunto, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a terminar con la plática de hoy. Vamos a continuar el siguiente miércoles con el favor de Dios. Ya con la segunda parte entramos un poquito más en, en, en detalles pues sobre los documentos, pero sí era este antesala, esta pues presentación sí era necesaria que se tuviera. Igual si tiene alguna pregunta, ahorita si alguien no tiene problema, ya terminamos por hoy, pero si quieren hacer preguntas, adelante, ¿no? Aquí en el chat le contestan el señor Enrique, que siempre nos hace unas aportaciones muy útiles a Ana sobre lo que decía de los agnósticos, pero si alguien tiene otra pregunta, adelante. Sí, yo tenía una pregunta acerca de que Simón el Mago, por ejemplo, que tanto se menciona, que fue uno de los primeros gnósticos del cristianismo, por ejemplo, Simón el Mago, que también es muy sonado, pues todo lo que él decía Ujú. acerca de esto, pero también es que estoy leyendo un libro que habla precisamente estaba leyendo un libro que habla de lo gnóstico, pues, ¿qué es eso? De los primeros siglos del cristianismo, del primero, del tercero, pero es mucha información. Solo sé que menciona mucho a los ofitas, menciona mucho a los sofitas y menciona pues cómo ellos vivían, qué era lo que tenían, cómo utilizaban mucho la serpiente, por ejemplo, como algo simbólico y todo eso. Entonces me llama mucho la atención pues que tiene mucha relación, o sea, de lo que están diciendo, pues que como dice el memo que es hasta diabólico esto, pues es algo que a lo mejor nosotros pues solo tenemos que saber lo que es necesario pues para entender el problema real de la iglesia que está pasando. Sí, Pero, algún otro aporte, por ejemplo, seguir estudiando de nombres de algunas personas que promovieron el agnosticismo para podernos defender y nosotros decir, no, pues conocemos como pues como el Simón del Mago, ¿no? Que es uno de los que más se pudiera saber, pues, ¿no? Aunque no saben todos, pues, ¿no? Pero sí tener como relevancia algún otro personaje, por ejemplo, ¿no? Muy sonado, algo así que nos ayude a tenerlo como un ejemplo, pues. Ok. Mire, Ana, ¿verdad? Ana Sí, Gabriela, sí. Mire, Ana, lamentablemente, y voy a ser tan sincero como me lo puedo permitir, lamentablemente no hay un manual específico que nos lleve a esos niveles para poder tener una discusión propia con un agnóstico. Y me refiero a grandes ligas, ¿no? A hablar de todas estas cosas que nosotros nos podemos encontrar en la Pachendi. Si se dieron la oportunidad ustedes de leer un poco la Pachendi, van a encontrarse términos que no son del uso común, son del uso teológico, son del uso metafísico, filosófico, entero y completamente. Luego la recomendación, y esto es una amplia recomendación, y se lo digo con toda honestidad, con toda verdad también, para que puedan aprovechar si es que se presta el momento. Es necesario empaparse de filosofía, de lógica, de ontología, de teología incluso. Obviamente va a ser complejo, será muy necesario, porque lo que se avecina a este tipo de momentos nos está arrasando completamente. Los estudios antropológicos que debemos de tener para poder sostener lo que hoy día se presenta, si no es así, si no lo tenemos con nosotros, si no estamos apegados o no nos permitimos esos momentos, nos van a hacer pedazos, pues. Cuando estábamos hablando de subjetividad y que ahora las personas son lo que son, pregúntenle a los Terian, pues son lo que quieren ser, porque ellos perciben su realidad a como les parece, a como les apetece y a como les conviene. Nuestra juventud está sumamente degenerada. Volteemos tantito a Europa, específicamente España, está siendo desmantelada. Los jóvenes no saben ni lo que son, padecen de depresión porque no encuentran su naturaleza. Un día amanecen queriendo ser bugambilias, otro día
amanecen queriendo ser niños, otros queriendo ser, todo va a depender de su estado emocional. Por eso el estudio y el reconocimiento de la estructura agnóstica en cuanto al ser filosóficamente una esencia del modernismo va a lastimar tanto a la cuestión religiosa, a nuestra religión católica, pero no tan solo el aspecto religioso. Ya se extendieron. ¿Por qué se extendieron? Porque ya cumplieron su objetivo, pues. Su objetivo ya lo cumplieron. El problema es que ese modernismo, por eso la intención de este tipo de cursos que trae acá mi compadre Memo, eh, está diseñado para nosotros, para que nosotros reconozcamos que tenemos que prepararnos. Porque ya no hay identidad, y lo digo en serio, lo comenta el padre Francisco con mucha tristeza, pues. Ya no hay una identidad de nuestros jóvenes. Si tomo a un joven, a una jovencita de mi iglesia y tomo a otra jovencita externa, que no pertenece a la iglesia, la única diferencia que vamos a ver casi en demasía es que una trae falda y la otra no. La única diferencia. Pero se vive constantemente en el asedio agnóstico modernista que ha atacado durante años a nuestra iglesia. Ahora nos ataca desde otros flancos, desde el flanco político, ¿sí? Desde el flanco educativo, desde el flanco social, ¿sí? Es necesario la preparación. Aquí no vamos a resolver el problema en una hora o en dos o tres sesiones. Esto es un preámbulo o es una provocación para que todos nosotros entendamos que es muy importante la preparación. Yo les recomendaría que si tienen la oportunidad, acérquense, acérquense también a los padres para que les den una guía y sobre todo les den una guía en los estudios filosóficos, porque no toda la filosofía se puede leer, hay que aclarar. Hay muchas corrientes filosóficas también que niegan incluso la realidad, ¿sí? Niegan incluso la realidad y la existencia. Entonces, todas esas corrientes y todos esos raciocinios que se muestran como verdaderos provocan un lastimar a nuestra feligresía y provocan una perturbación también para nosotros. Pero hay que aclarar una cosa, los ateos no existen, ¿eh? Existen los necios. Los ateos son necios, porque quien viendo la naturaleza, y cito al padre Jorge Loring, quien viendo la naturaleza, quien viendo lo causal y no casual, quien viendo la causalidad y en el orden de la naturaleza, ignoro la existencia de Dios, soy un necio, indudablemente. Si las civilizaciones antiguas, sin método, sin tecnología, sin una sistematización del conocimiento, le daban sentido a su civilización en la consideración de una deidad, ahora nosotros con todos estos avances deberíamos de tenerlo. ¿Qué hacen los científicos con las teorías que mencionábamos ahorita? La teoría no va a explicar nada, pues. La teoría va a ser especulativa y la teoría va a ser un supuesto. La teoría va a ser como decimos coloquialmente, se me afigura que así fue. La ciencia también va a tener su tope. La ciencia no va a poder explicar el origen del universo. Hasta la fecha no lo ha explicado el origen del universo. Como tanto lo pregonan en el estudio del objeto formal. No lo Hereje, van te a. van a decir. No, exactamente, pues. Me van a correr de la Secretaría de Educación Pública, lo que va a pasar. Pero el punto es que el agnosticismo está cargado de que el ser humano puede llegar al conocimiento, pero no al ser divino. Luego el ser divino es imperfecto, luego no es acto puro, luego no es divino, y luego van a terminar cantando la canción de Arjona todos juntos, pues. ¿Me explico? Entonces es un tema muy profundo, quiero aclarar, estimados, eh, los que me escuchan, Ana, principalmente que estoy compartiendo aquí contigo en relación. Es un tema muy complejo, es un tema que nos va a invitar al estudio y nos va a provocar, porque tengo que tener la capacidad para poder defender mi fe y para eso me tengo que preparar. No podemos depender siempre de los sacerdotes. Eh, Maestro, dígame. quiero agradecerle de todo corazón que haya comentado y haya explicado el problema y toda la realidad de lo que está pasando. La Hay realidad más, ¿eh? Nos está faltaron muy, 85 páginas. sí, Bueno, sí, pero está muy resumida, Perdón, solo perdón. que estaría muy bien que
se hiciera una escuela para padres de Claro, filosofía, de todas las bases de las ciencias que mencionó usted, para que los padres de familia y los feligreses nos pudiéramos preparar mejor en todas esas ciencias para demostrar la verdad, porque sinceramente, pues todo está muy mal ahorita. Entonces, pero la verdad existe. Entonces, para defenderla, para cuidarla, para mantenernos y enseñárselas a nuestros hijos, porque usted mismo mencionó cuál es la diferencia entre una joven de la iglesia a una que no es la falda. Entonces, todo eso tiene que ver pues porque nos falta mucha preparación y nos ha así hecho es. falta mucha caridad, mucha instrucción y dejar a un lado las banderas políticas y enfocarnos en la verdad. Entonces, si es verdaderamente esto es hace falta, entonces, pues a mí me encantaría que en Hermosillo se hiciera una escuela para los papás para que, o de todos los, para poder formar y educar a estas nuevas generaciones que vienen, pues que les va a tocar muy muy difícil, y que Claro. inclusive ni en la escuela parroquial se lo van a poder enseñar porque ahí es otro estilo. Pero que qué bonito sería pues que Ok. nos pudiéramos preparar mejor, pues, ¿no? Bueno, Ana, Sí, muchas gracias por la participación. Ya vamos a terminar hoy porque pues, ya se nos acabó el tiempo. nada Si más te... déjame hacer mención, compadre, tantito a lo que comenta Ana, que me parece maravilloso, perdón que te Gracias, interrumpa. muchas gracias. Excelente, Ana, lo que comentas. Nada más quiero que quede claro algo para que lo podamos entender en cuanto a la relación que eso implica. Particularmente yo levanto la mano y me sumo y colaboro en lo que se pueda y apoyo, por supuesto, precisamente por los aspectos caritativos y también en la participación. Pero hay que recordar que pues, siempre hay que estar acompañado de la guía de los sacerdotes. Es muy importante su guía porque nosotros en esa indigencia que tenemos como seres humanos, en esa imperfección, pudiéramos cometer un error. Entonces será muy propio que esto que podamos diseñar, que ya lo hemos comentado en algunos de los momentos, en algunos de los casos ahí, la necesidad de ello, por supuesto, siempre será muy oportuno el acompañamiento de los padres. Ellos son nuestros guías espirituales y no debemos dejarlos de lado por más capacitados que nosotros nos podamos sentir. Ellos nos darán, insisto, los elementos para poder estar en estado de gracia y podernos conducir de la mejor manera. Con el favor de Dios podemos concretar eso que comenta. Sería cuestión pues, de sentarnos a platicar y poder hablar de todo ello que sería muy agradable. Y yo con mucho gusto. Ok, vamos a terminar Guillermo, con la oración. Guillermo, perdón, Sí, perdón, adelante. una brevísima aportación. Adelante, señor, dígame. Digo, igual me celebro junto con Ana y con todos, yo creo, la sencillez del profesor Alejandro Flores para explicar cuestiones tan profundas que luego la sola mención de la palabra filosofía ya de repente nos bloquea a algunos que no estamos familiarizados con la profundidad, pero la forma tan simple de explicar como el ejemplo de la botella o cómo a través de la percepción de los sentidos corporales podemos advertir y empatar a conocer la realidad. Eso, ayuda mucho a cualquier otra persona, cualquier persona, digo, no nomás nosotros, sino a los que queremos ayudarles a conocer la verdad y las razones de por qué estamos en esta religión, ¿no? Entonces celebro mucho y ojalá que no sea la única vez el profesor, porque creo que es son aportaciones muy valiosas lo que ha hecho. Muchas gracias. Pues sí, de hecho, no, la próxima clase, esta es parte una de dos, y pues ya, Perfecto. ya te votaron, Alejandro, para ser maestro titular aquí. No titular necesariamente, Guillermo. Pero invitado Obviamente seguido, eso sí. es muy valiosa tu No, sí, sí, participación y yo tu gala la sí, agradezco. hay mucho que No, aportar. no, no quiero ser titular. Ese es el problema del compadre. Ah, claro. Él se Ah, metió, yo colaboro. bueno, invitado quise decir. Bueno, muchas gracias a todos por decir, disculpen que sea tan necio encerrado, pero sí, sí tenemos que mantener un orden en el tiempo. Nos vemos el próximo miércoles con el favor de Dios, igual a las 8 horas de Hermosillo, y pues continuamos con la segunda parte de esta charla.
Vamos a terminar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Trono de la sabiduría, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. muchas gracias. Entonces ya saben, estamos ahí en el grupo. Si tienen preguntas, o le quieren hacer llegar preguntas al maestro de temas relacionados o de otros temas, adelante, me las mandan ahí al grupo y yo con mucho gusto se las hago llegar. Adelante, sí. Este sábado va a ser la clase en iglesia a las 5. Sí, Ese y sábado. continuamos con la clase 6, que es la segunda parte de esta, así es. Ah, ok, está bien. Ok, gracias a todos, buenas noches. Maestro. Gracias, Sí, buenas muchas noches. gracias. Que los bendiga. Muchas gracias, Bye, bye. maestro. Excelente su plática. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Saludos.